Hola amigos, pues ya estamos aquí una semana más en vuestro espacio de Es la Hora. Vamos a saludar antes de nada a nuestro ya sido compañero Manu, ¿qué tal? Pues bien, feliz y contento de poder hacer un nuevo programa de tu programa. Las fiestas, ¿qué tal? Porque ya te veo con tu mandala, tu cambio de look, con una alegría distinta. Pues sí, mira, las fiestas maravillosas, como siempre son fiestas de recogimiento con la familia, ¿no? Y perfecto. Por cierto, si me permites, desde aquí me gustaría darle un beso a mi suegra, ¿puedo? Sí, claro. Es que sé que siempre nos ve, en este caso me ve y realmente nunca le digo nada. Entonces, desde aquí, pues nada, suegra, gracias por tu atención, gracias por cuidarme y gracias por todo. Un besito. Muy bien. Pues si te parece comenzamos porque nos quedamos hablando de los visitantes de dormitorio. Lo alargamos a este programa un poquito más porque nos quedaron puntos bastante importantes. Sí. Así que vamos con ello, Manu. Venga, estupendo. ¿Quieres que empiece yo? Claro. Venga, estupendo. Pues mira, vamos a ver. Vamos a hacer, si te parece, vamos a recapitular un poquitito todo aquello que hablamos, ¿no? Y en este sentido, quiero decirte, ¿no?, que el tema de los visitantes de dormitorios se producían principalmente por dos grandes principios. Por un lado estaba la parte de lo que enumeramos y nombramos como incubos o subcubos, que no eran ni más ni menos que aquellas entidades catalogadas como demoníacas, en las cuales, pues a través de aquel acto que es el sexo, conseguían de alguna forma quitar la energía vital del ser humano con el fin de vampirizarlos. Esto es lo que hablamos, ¿no? Pero tengo que decirte una cosa muy importante, que es la segunda parte, ¿no? Y es que yo me guío principalmente, dado el tiempo que vivimos ahora mismo, o me declino, ¿vale? Me declino por el concepto extraterrestre. Y digo esto porque realmente no podemos olvidar que los extraterrestres hace muchísimo tiempo que se comunican con nosotros a través de este tipo de experiencias, como son los visitantes de dormitorios, ¿no? Y que, bueno, tenemos las dos partes, ¿no? La positiva o la negativa. Dicho de otra manera, los que son buenos o los que no son tan buenos. Respecto a los que no son tan buenos, ya hablamos, ¿no?, de aquellas cosas que hacen a través de esas experiencias, ¿no?, y cómo someten al ser humano o al propio ensoñador, ¿no?, generándole pues esas ciertas inseguridades, ese descontrol, e incluso te diría pues ese terror, ¿no?, que padecen. Hablamos perfectamente, ¿no?, de que realmente pues habían dos partes que intentamos en la medida de lo posible pues de aclarar, ¿no?, que era aquellos que tenían aquel tipo de vivencias conscientes, ¿vale? Y luego pues la que se producía a través de esa inconsciencia, a través de los sueños. De las parálisis del Correcto. Sueño, como de los estados en shock, según estés durmiendo o estés despierto. Bueno, yo lo que sí que os quiero comentar, ¿vale? Si habéis investigado, habéis visto, dijimos que después de estas visitas, de algunas visitas de estas de dormitorio, se producían abducciones. Hoy vamos a puntualizar en contar algún caso de ellas, ¿vale? Pero antes de todo os quiero decir que para personas que desconocéis esto, aunque en su mayoría los que nos siguen son personas que ya están un poquito metidas, pero como hay tantas personas también nuevas, que os contamos esto porque ya os dijimos que era tiempo de decir, es la hora de contar verdades. No estamos locos, señores, si ustedes investigan van a ver que casos de cientos y cientos de personas muy normales, agricultores, personas que hoy en día son mayores. Ha habido cientos casos en España de personas que han sido contactadas, visitadas por la noche con estos extraterrestres, luego han ido a sus naves, e incluso a muchos que les han hecho de forma consciente esas investigaciones. Se sabe, está comprobado que hay una raza, sobre todo la denominada grises, que han investigado mucho con los seres humanos, ¿vale? Estos chips, quiero comentaros, podéis informaros, podéis descargaros en internet también un programa muy bueno que hay de Espacio en Blanco que hizo con Vicente Fuentes sobre los microchips, ¿vale? Y estos temas que ya se han descubierto varias. Hay personas que lo llevan y no lo saben, no pasa nada. Muchas personas que ya se ha descubierto y lo han sacado, no hay ninguna reacción en el cuerpo, es muy extraño, ¿vale? Porque no se nota ni una rojez, ni un bultito, ni nada. Es como si nuestro cuerpo
se adaptara perfectamente, no hiciese un rechazo con este microchip tan pequeñito, ¿verdad? En fin, el resumen, que lo que os estamos contando no es inventado, es real, y si estamos aquí lo estamos diciendo es porque estamos seguros a ciencia cierta de que esto es así. Y yo quería contar un caso, por ejemplo, tengo un vecino y amigo de la familia que no era creyente de estas cosas y bueno, desconoce el que le pasó, no podemos afirmar el que le pasó, pero es muy curioso y os lo quiero contar. Este hombre que vive en Zaragoza viajaba a Madrid a una reunión, como muchas veces, por motivo de trabajo. Sale a las 6 de la reunión y llama a su mujer nada más salir del edificio y le dice, Jesús, él se llama Jesús, su mujer es María. María, pues que acabo de salir de la reunión, calculo que a las 9 y pico, 9 y media, estaré en Zaragoza para cenar. Venga, pues muy bien. Mi amiga y vecina María, al colgar con él, habló con una amiga, se lió a hablar por teléfono con una amiga y al rato, no había ni pasado una hora, escucha la puerta de su casa. Esta se asustó, se puso a gritar, creo que fue incluso a coger hasta un cuchillo por si acaso, y cuando lo vio, su cara de susto, imaginaros, ¿no? Aún se asustó más, aún gritó, y el hombre, claro, el marido al verla gritar dijo, ¿pero qué pasa? Y dijo, pero eres consciente, ¿pero qué haces aquí? ¿Pero cómo puedes estar aquí si me has llamado hace una hora? El hombre, al ver la hora, al comprobar, llamaron a compañeros a comprobar a la hora que le había llamado desde Madrid y todo, que no se lo explicaba, se puso blanco, se puso verde y se acostó, claro, con la incertidumbre y con el miedo de qué le había pasado. Él recuerda, es consciente del viaje, solo recuerda un momento de mucha neblina y ya no recuerda nada más. ¿Qué piensas tú de este caso, Manuel? Bueno, vamos a ver, la verdad es que es un caso bastante insólito, ¿o no? Te voy a contar por qué. Porque hay muchísimos casos a este respecto, ¿vale? Tanto de personas que han estado en un momento puntual, pues, llevando su vehículo, que sin saber cómo ni por qué, han aparecido en otro punto, que nada tenía que ver con aquel que ellos habían predispuesto. Es decir, imagínate, de pronto voy por una carretera de Barcelona y perfectamente pues aparezco en Sudamérica. Ha pasado en muchos casos, en muchos momentos, ¿no? Claro, es un tema bastante complejo al respecto. Yo, a modo personal, te podría decir, ¿no?, que a mi modo de entender las cosas se podría estar produciendo pues un salto en el tiempo. Es un fenómeno, ¿vale?, que ocurre con muchísima frecuencia y que además hay una cosa muy significativa, ¿no?, que ahí tendríamos que preguntarnos realmente cuál es el funcionamiento del tiempo. Porque aquí tenemos una percepción del mismo que posiblemente es un poquito pues manipulado o llevado por el hombre, pero a lo mejor ese sentido del tiempo no tiene absolutamente nada que ver, visto en otros aspectos, bueno, o en otros lugares, ¿no? Y voy a decirte una cosita en relación a lo que has dicho anteriormente, que me ha parecido muy interesante, ¿no?, de ese alojo de los chips, ¿no? Claro, la pregunta que nos debíamos de hacer es ¿por qué no produce ningún rechazo? Y perdona que te cambie el tema, es que lo tenía ahí, que quería sacarlo, ¿no? Hay algo que es muy importante saber, ¿no?, y es que estos extraterrestres, estos seres, ¿no?, utilizan una tecnología totalmente avanzada. Tanto es así que perfectamente esos elementos o esos dispositivos que alojan el cuerpo del ser humano se pueden adaptar perfectamente, pero perfectamente a ese sentido molecular. O sea, por eso que no sienten absolutamente ningún rechazo, ¿no? De hecho, dicen que a esas personas cuando se les ha descubierto y cuando lo han encontrado el chip y se lo han quitado, luego se han sentido mal. Los siguientes tiempos se han sentido, su cuerpo es cuando se ha sentido mal cuando ya no tenían el chip. Sí. Tantas cosas desconocemos, tantas cosas pasan en nuestro mundo y no somos conscientes, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Y para puntualizar, ¿no?, retomando un poquito el tema, bueno, cuando he mencionado ese posible fenómeno del salto en el tiempo, al fin y al cabo también estamos hablando de una u otra manera de seducción, porque al fin y al cabo ellos son los que manipulan y controlan el tiempo y a la persona. Y si después tengo tiempo, me gustaría explicarte una experiencia que tiene mucho que ver con estas aducciones que hemos comentado. Ahora nos la cuentas, además es una experiencia bastante fuerte, pero no entraré en detalles, ¿vale? Aunque ya hemos hecho un resumen, pero que me ha hablado muchas personas, me han agradecido que estemos hablando de estos porque han tenido vivencias y no saben cómo relacionarlas, ¿vale? Con quién compartirlas.
Bueno, hay tantos casos. Hay gente que ve lucecitas que van por la habitación. Esos suelen ser seres de luz, ¿vale? Son seres, entidades. Luego hay gente que despierta con conciencia, pues ve como humo en la habitación, neblina. Hay mucha gente que también ve a los ángeles. Otro amigo mío, jovencito, me contó que él una noche despertó y vio como, me lo describió como a un gris, encima horizontal de su hermano, de la cama de su hermano y del cuerpo de su hermano. Hay tantos y tantos casos. Entonces luego, después de que Manuel nos cuente la historia, vamos a contaros un poquito lo importante que hay que hacer pues para protegeros, porque no queremos en ningún momento ni que se tenga miedo, ni que se tenga pánico, ni que lo veamos esto como si fuera... Sí. Algo increíble, sino algo normal que pasa y que le pasa a mucha gente. Correcto, mira, dos cositas, ¿vale? En relación a lo que has mencionado anteriormente de estas cosas que se ven, no podemos olvidar que cuando los visitantes de dormitorio hacen presencia, ¿vale?, ellos pueden provocar y producir precisamente todo este tipo de alucinaciones, ¿no? Me refiero a un estado auditivo, ¿vale?, o visual. ¿Vale? Podemos oír o podemos ver, esto es muy importante, ellos lo producen, ¿no? Luego hay una cosa muy interesante, ¿no?, saber también, ¿no?, y es que debemos de hacer entender a la gente que no se debe alarmar por una sencilla razón. La raza de los grises, que tanto se ha hablado, no todos son malos, ¿vale? Hay unos en concreto que son los que de alguna forma experimentan con el ser humano, pero no todos, porque dentro de la escala de los grises los hay buenos y los hay no tan buenos. Esto quería matizarlo y puntualizarlo. Muy bien. ¿Pasas? ¿Nos cuentas de tu historia? Bien, bueno, perfecto. La historia que voy a contar, ¿vale?, tiene mucho que ver con esas adopciones, ¿no? Aquí tengo que decirte que por aquel entonces yo me consideraba una persona bastante cartesiana, es decir, una persona que utilizaba mucho la lógica, la coherencia y examinaba todo, hasta que realmente aquel imprevisto sucedió y aquello me cambió radicalmente los planteamientos que yo tenía hasta el momento a nivel de sensaciones, de pensamientos o de ideas, ¿no? Todo aquello aconteció cuando yo tenía aproximadamente unos 18 años. Lo que te voy a contar es una experiencia, yo fui testigo directo de lo que allí sucedió, ¿vale? Yo lo viví en tercera persona y a veces es muy interesante poder vivir las cosas en tercera persona porque entonces eres consciente plenamente de lo que allí está sucediendo, ¿no?, o ha sucedido en este caso. Bueno, como te decía, yo tenía 18 años y junto con mi amigo Carlos, que era el director de aquel colegio donde sucedieron las cosas, decidimos de salir, ausentarnos un momentito y poder marchar a uno de los desguaces que teníamos cerquita para traer una pieza que necesitábamos del coche. Allí dejaríamos a una persona, en que en el transcurso aquí he pensado que no lo voy a desvelar, porque esta persona en su momento lo pasó francamente mal, quiso olvidarse de todo el tema, entonces voy a dar lo menos datos posible, ¿vale? Pero es una persona de confianza. Es una persona directa, es una persona muy cercana a ti. Muy cercana a mí, ¿vale? Bueno, allí lo que sucedió es que nosotros nos marchamos y al regresar, que eso fue en el plazo de unos 25 o 30 minutos, nos encontramos a esa persona al que estaba sentado en los peldaños de la escalera que había fuera de ese colegio. Al acercarnos nos sorprendió muchísimo porque no era previsible. Él se había quedado allí pues para practicar artes marciales, ¿no? Lo vimos que estaba totalmente tembloroso, con mucho miedo y que era incapaz de poder articular dos palabras seguidas. Solamente nos señalaba con el dedo y decía el sótano, continuamente. El sótano era un lugar que se destinaba principalmente para aquellos niños del colegio cuando no podían hacer su actividad fuera de las pistas, pues si llovía, por las inclemencias del tiempo, pues hacerla dentro. Bien, pues yo corrí rápidamente a ver qué sucedía en ese sótano y ahí te puedo asegurar que en un principio había un humo tremendo, era imposible poder bajar abajo, ¿no? Como pude, bajé en la medida de lo posible y lo sorprendente de todo esto es que allí no había ningún tipo de combustión que pudiera generar aquel humo, o sea, no se había incendiado absolutamente nada.
peculiar de aquel humo? Pues el olor. El olor era totalmente a azufre quemado. Y te voy a decir que después, años más tarde, comprendí que aquello se produjo, aquel olor y aquel humo, por esa explosión de los iones que mucha gente sabe, ¿vale? Sobre todo los que han tocado estos temas, y que precisamente esa explosión de iones producen este humo tan denso y este olor a azufre quemado. Bueno, pues salí arriba totalmente sorprendido, porque ahí realmente no había humo, y ahí fui consciente por primera vez de que estaba asistiendo como testigo a uno de los casos para mí más claros que yo he podido vivir en tercera persona de lo que era una abducción, ¿no? Empezamos a preguntarle a esa persona que qué es lo que allí había sucedido, y él nos empezó a contar que él estaba practicando. De pronto empezó a ver cómo las luces empezaban a encenderse y apagarse sin sentido, hasta que de pronto escuchó una enorme explosión y se hizo un humo tremendo. Se apagaron las luces, él, claro, con ese miedo y ese pánico, pues quiso hacer el intento de poder alcanzar a la llave para darle al interruptor, pero aquello se hacía imposible. Por más que quería, jamás llegaba. Dice que de ahí, después lo que escuchó, ¿vale?, fue la frase de un ser decirle: no tengas miedo, que nada te va a pasar. Acto seguido vio a aquel ser, mejor dicho, a aquellos dos seres, y tenían esos caracteres de lo que hemos hablado tantas veces, ¿no?, de esos grises. Él recuerda perfectamente que fue subido a una nave, y que dentro de esa nave fue llevado y puesto o implantado en una camilla. Y en esa camilla vio como había una serie de extraterrestres más que lo acompañaban, y que automáticamente cogían sus elementos, sus artilugios, para poder experimentar con él. Hasta ahí es hasta donde él recuerda. Después tiene ese vago recuerdo de que, volviendo otra vez al lugar, estos seres les habían dicho que estarían acompañándolo continuamente, haciéndole una supervisión continua, y que en el plazo de 30 años aproximadamente volvería de nuevo a ser visitado por esas entidades. ¿Y ha sido visitado por esas? No ha sido visitado por esas entidades, Soraya, por una sencilla razón, porque estamos todavía dentro de ese plazo de los 30 años, esos 30 años todavía no han concluido. Pues a ver, ¿qué le pasa? Pues es un caso, me cuentas este caso, y es muy similar al de esa señora que os comentaba yo en el anterior programa, que, bueno, os podéis informar, es muy conocido el caso, que cuando era niña con 16 años, estando en casa con su hermana, y creo que era su padre o su tío, pues vio unas luces, le llamaron, una voz que le llamaba, salió, le dijeron: ven, no tengas miedo, entró y vio, le analizaron sobre todo el cerebro, le explicaron lo que era el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, ella pudo verlo. Es muy curioso porque ella, ya cuando lo contaba, decía que había muchas pantallitas donde podía ver todo, entonces la televisión no existía. Ahora es una señora mayor y sigue contando lo mismo. También los seguidores del programa de Iker Jiménez habrán visto que hay muchos casos en pueblos, personas de la agricultura sobre todo, que han visto y han tenido estas experiencias de poder estar en contacto con ellos. Lo que sí que yo os quiero decir, lo quiero compartir con vosotros. Yo no puedo estar a ciencia cierta, al 100% segura, pero sí es algo que me dijeron. A mí los hermanos espirituales, los hermanos de luz de arriba, me comentaron, hablando de este tema, que esta serie de extraterrestres, de grises, que habían experimentado tanto con el ser humano, lo hicieron un tiempo pensando que la raza humana no se iba a salvar por cómo nos veían, cómo vivíamos, cómo vivimos y nuestra situación. Pero ya hablaron con ellos, ya que estos incluso habían compartido tecnología, habían hecho muchos tratos, pero desconfiando ya de la raza humana. Pero estos seres de luz han hablado con ellos, han pedido perdón, incluso han dicho que van a ayudar a la humanidad, pues, para este cambio y tiempo que tenemos ahora. Fuerte, como siempre, todo lo que hablamos aquí para los desconocedores os sonará fuerte, pero son cosas que nosotros hemos vivido, que nosotros conocemos y queremos compartir. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Manuel. Bueno, quedan dos cosas importantes. Quedan dos cosas importantes, ¿verdad? El decir es qué hay que hacer en estas situaciones para evitar. Evidentemente. ¿Tenemos tiempo, espacio? Sí, justo, pero sí. Bien, vamos a ver. Tenemos dos partes, ¿no? La más importante es qué podemos hacer para salir
de este tipo de experiencia que tanto nos atormentan y que tanto nos agobian, ¿no? Aquí hay una cosa que es muy importante, decir, en primer lugar, lo que hay que hacer en todo momento es mantener la calma. Hay que tratar de tranquilizarse, esto por encima de todo. Una vez que hemos conseguido este aspecto tan importante, sin duda, es pedir ayuda a Dios. Esto es elemental. Y hablando de ayuda a Dios, te tengo que decir que yo también pasé por estas situaciones, por estas experiencias tan amargas como muchos de aquellos que nos pueden oír, pues lo están pasando. Y a este respecto yo tuve la gran suerte que en un momento puntual de mi vida, cuando aquello me estaba sucediendo, alguien muy cercano a mí, con un conocimiento sapiencial enorme, me dijo que era lo que tenía que hacer, y precisamente me dijo que tenía que nombrar, evocar, pedir ayuda a Dios por 3 veces. Eso sí, con mucha fe, con mucha seguridad y con mucho amor. Aquello sucedió y yo pude salir de aquella angustia, pude calmarme y automáticamente pude vencer aquella hostilidad. Esto es muy importante, no lo podemos olvidar, ¿vale? Siempre pedir. Porque hay una cosa que es importante y es elemental. Podemos tener plena facultad en algunos aspectos, es decir, no podremos gritar, no podremos movernos, no podremos levantarnos, no podemos hacer según qué acciones, pero sí el pensamiento sigue estando ahí, a través del pensamiento y la voluntad podemos hacer este tipo de peticiones. Esto por un lado. Por el otro lado, y lo más importante también, es qué podemos hacer para evitar que estas cosas sucedan. Esto es importantísimo. Y para evitar que estas cosas sucedan, tengo que decirte que hay 3 cosas importantes. La primera sería, en la medida de lo posible, llevar unas correctas conductas oratorias. Cuando digo oratorias me refiero a la oración continua o la meditación, porque para el efecto es lo mismo. Esto es importante porque esto nos va a adornar de una fuerza trascendental que va a ser la que sea posible de conectar con nuestros ángeles guías, protectores, llamémoslos como queramos, y que al fin y al cabo son aquellos seres que pueden perfectamente maniobrar en estos aspectos oníricos o astrales. Esto es muy importante. Estas prácticas continuas se han de hacer por la noche porque es cuando realmente es el punto, el salto que tenemos para ello, ¿vale? Es importante que lo hagamos así. Y después hay 2 aspectos importantes que puntualizo muy rápidamente, ¿no? Es la salud personal. Es muy importante. Es muy importante en la medida de lo posible, si queremos evitar que estas cosas estén con nosotros, en que no adquiramos ciertos hábitos, ciertas lacras, que al fin y al cabo son lo que nos abre la puerta para que esos demonios entren dentro. Esto es muy importante, tenemos que tener una vida saludable. ¿Me entiendes? Perfectamente. Esto es importantísimo, importantísimo, ¿vale? Y para terminar te voy a decir una cosa importante, ¿no? Para eliminar estas energías negativas que nos rodean, en nuestro hogar es muy importante, muy conveniente, en la medida de lo posible, de ir colocando varillas de incienso, a ser posible de sándalo o jazmín, y el que sepa hacer un saumerio, pues perfecto y maravilloso. Pues dicho esto, señores, aquí nos vamos a tener que despedir diciéndoles que, en resumen, portarse bien, ser buenas personas. Cuando cometemos errores o tenemos esos malos vicios, damos pie, abrimos paso, abrimos las puertas a las malas energías. Decir 3 veces, Padre, 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 ayúdame, pensar que Dios está contigo, vivir tranquilos. Vamos a pensar que los buenos nos protegen, ¿verdad? Así que no olvidéis, señores, que estamos en un tiempo de meditación y oración muy importante para todos. Así que intentad, cuando os acostéis, tomar y dedicar ese tiempo para vosotros y para el cielo. Esperamos que pasen una feliz semana y nos vemos el jueves que viene. Hasta pronto. Hasta pronto y que seáis muy felices.